gusto saludarlos, bienvenidos a Los Expertos Opinan. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la materialidad en las operaciones y para eso le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Mendoza. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí y vamos a platicar cómo se mide la materialidad. Mira, para contestar tu pregunta, creo que lo más importante es platicar del significado de materialidad. La materialidad no es un concepto que encontremos en la legislación aplicable, ¿no? Ni en la legislación mexicana, ni en disposiciones administrativas. Es más bien un concepto que nace con la reforma fiscal de 2014, con la introducción del artículo 69B y desde luego con la introducción al sistema mexicano, al sistema normativo mexicano de los lineamientos de BEPS y de la OCDE. Y la materialidad es un concepto que se va a desarrollar más bien en tribunales a través de ejecutorias, tesis, jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Suprema Corte, y en ese sentido los indicios, las definiciones y los acercamientos que tengamos al concepto va a ser a la luz de estos criterios publicados por las autoridades jurisdiccionales, ¿no? En ese sentido, la materialidad lo que va a terminar calificando es la existencia en el mundo real y la veracidad de las operaciones que se amparan o actos jurídicos que se amparan en comprobantes fiscales. Entonces, ¿cómo pueden acreditar la materialidad los contribuyentes? La materialidad, y es un tema bien importante, no está regulada en ninguna ley, en ningún reglamento y tampoco específicamente en la miscelánea fiscal. No hay una guía ni hay unos lineamientos que nos digan, oye, tienes que cumplir con A, B, C, D, E requisitos para que entonces la autoridad califique como material un acto. En ese sentido, lo único que tenemos son criterios jurisdiccionales o judiciales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación, criterios sustantivos de la PRODECON, ¿no? Y estos criterios nos ayudan a orientarnos respecto de qué elementos podemos nosotros aportarle a la autoridad y eventualmente también aportar ante un juzgador para que demostremos que el acto jurídico, como platicábamos, se llevó a cabo. En ese sentido, es un tema casuístico, es un tema que depende del servicio que se preste, del bien que se enajene y que realmente, y como vamos a platicar en este momento, se recomendará a los contribuyentes como asesor que tengan una especie de compliance, de control interno para que cuiden todas estas pruebas documentales que eventualmente, en caso de ser auditados, vamos a tener que aportar, ¿no? Y entonces, al no estar regulado en alguna ley, ¿se presta a que haya malos manejos, fraudes, etcétera? Sí, desafortunadamente, la autoridad fiscal tiende a exigir cada vez más requisitos que no están previstos en ningún lado, y esa es la realidad. Usualmente, cuando hablamos de este tema, algunas personas suelen identificar el origen de la materialidad en el BEPS de la OCDE, ¿no? En el Base Erosion and Profit Shifting, que es este instrumento, este acuerdo que se construyó al margen de la OCDE en 2012. Y esto no es del todo correcto, porque si bien es cierto que BEPS habla de sustancia económica, son conceptos distintos, ¿no? Sustancia económica y materialidad. En ese sentido, la autoridad realmente lo que hizo fue implementar a través del legislativo, desde luego, un concepto a través del artículo 69B, que nos habla pues, de la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, y a partir de esto empezar a exigir estos requisitos, a veces arbitrariamente, como lo mencionas, y los tribunales mexicanos, afortunado o desafortunadamente, empezaron a construir criterios alrededor de estos requisitos y entonces a decirnos, oye, pues es que por un lado, el Código Fiscal sí te habla de que la documentación soporte tiene que ser acorde con las normas de información financiera y entonces tienes el principio de sustancia económica. Por otro lado, nos dicen, como los gastos tienen que ser estrictamente indispensables para los contribuyentes, esta estricta indispensabilidad presupone que haya materialidad, ¿no? Y entonces terminamos en una situación desafortunada en donde, como dices, pues, se presta de repente a una interpretación muy abierta de los criterios y a que la autoridad exija cada vez más requisitos a los contribuyentes. Ahora, al ser una cuestión tan ambigua, ¿cómo es que le hace el SAT para detectar las operaciones simuladas? Yo te diría que tienen básicamente dos herramientas, ¿no? Generales. La primera son las facultades de comprobación que encontramos en el artículo 42 del Código Fiscal, las más conocidas, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete bueno, las revisiones electrónicas que son parte de la reforma del 2014.
Y por otro lado está por excelencia el artículo 69B del Código Fiscal, que es esta famosa lista negra, ¿no? del SAT. Y el 69B lo que le permite a la autoridad es generar una presunción, y ojo, es una presunción de que los contribuyentes revisados no tienen activos, infraestructura para prestar los servicios que dicen que prestan, ¿no? En ese sentido, se genera por ahí un problema en donde nos dice la autoridad fiscal: te estoy revisando, pero no veo que con 2 personas como empleados, que con 5 computadoras, que con este tipo de software, tú puedas estar facturando tanto, ¿no? Y entonces se genera ahí este procedimiento en el que pues, el contribuyente tendrá la carga de probar, ¿no? Que cuenta efectivamente con infraestructura, activos, equipo necesario para facturar las cantidades que están amparadas en los comprobantes que expide, y que esos actos jurídicos son reales y son materiales. Ahora, vámonos al lado oscuro. ¿Qué sucede si no se acredita la materialidad? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que vamos a desmenuzarlo en 3 puntos. El primero es, para efectos de impuestos sobre la renta, la autoridad fiscal va a rechazar las deducciones por carecer de materialidad, y para efectos del impuesto al valor agregado, la autoridad fiscal va a rechazar el acreditamiento de ese impuesto. Entonces, esto automáticamente aumenta la base gravable de los contribuyentes para ambos impuestos. Y en un tercer supuesto, y creo que esto es lo más grave, cuando la autoridad detecta que los contribuyentes están pues amparando operaciones inexistentes en comprobantes fiscales, y el contribuyente no puede desvirtuar a través del procedimiento administrativo y luego a través de un juicio que efectivamente estos comprobantes amparan operaciones reales, lo que puede pasar es que la autoridad califique un delito de simulación fiscal, ¿no? En el que simplemente lo que va a decir es: oye, tú estás buscando generar un comprobante fiscal que ampara una operación falsa, y estás tratando de engañar a la autoridad fiscal para reducir tu base gravable, y eso es un delito, ¿no? Un delito puede ser cárcel, puede ser también algún otro tipo de sanción. Sí, desde luego, hay penas pecuniarias, económicas, pero también, evidentemente, en última instancia, pues lo más grave es la prisión, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante. Es de suma importancia tenerlo en mente. Y gracias por estar aquí, licenciado Ricardo Mendoza. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.